La lógica matemática nos ayuda a desarrollar los procesos de pensamiento encontrando sentido a lo que normalmente realizamos. Muchas veces utilizamos en nuestro razonamiento oraciones y frases que suelen estudiarse en esta materia. La utilización de la lógica tiene sus ventajas y desventajas, por lo tanto hay que conocerlas y analizarlas. Veamos el siguiente ejemplo, del cual deberemos sacar los elementos principales. Si estudias durante el semestre y sales bien en el semestral, aprobarás la materia. En caso de lo contrario, tendrás que repetirla. El primer elemento que podemos sacar son las proposiciones y las vamos a definir como P, estudias durante el semestre; Q, sales bien en el semestral; R, aprobarás la materia; y S, tendrás que repetirla. Con esto podemos sacar la simbología lógica y utilizando los distintos conectores lógicos quedaría de la siguiente manera. Una vez tenemos la expresión lógica, podemos proceder a sacar la tabla de la verdad. Otro elemento principal que debemos calcular es la veracidad de la proposición. Para esto vamos a plantear lo siguiente, considerando que P, conjunción de Q negado, es falso y R, entonces S también es falso. Determina la veracidad de la expresión lógica. Sabiendo que P, conjunción Q, negado es falso, entendemos que P, conjunción Q, es verdadero. Si P, conjunción Q, es verdadero, entonces tanto P como Q deben ser verdaderos. Y si R, condicional S, es falso, entonces R debería ser verdadero y S es falso. Si nos vamos a la tabla de la condicional, ahora tenemos estos datos. Podemos realizar el análisis. Vamos a reemplazar las proposiciones por su valor en verdadero o falso, y con la ayuda de la tabla podremos ir resolviendo las distintas operaciones para al final obtener el valor de la expresión, y al final podemos ver que la expresión es verdadera. Ahora vamos a resolver la tabla de la verdad, que nos ayudará a ver el comportamiento de nuestra expresión lógica. Para resolverla, lo primero que tenemos que plantear son nuestras columnas. Para ello, primero presentamos nuestras proposiciones simples, que serían P, Q, R y S, y a continuación las distintas operaciones lógicas que encontramos en nuestra expresión. Tomando en cuenta la jerarquía de la tabla, que sería primero los paréntesis, luego las negaciones, siguen las conjunciones, disyunciones y por último la condicional y la bicondicional. Para sacar la cantidad de filas con que vamos a sacar la tabla, utilizamos la fórmula 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones simples con que contamos. En este caso serían 4, por lo que sería 2 a la cuarta nos da 16. Significa que obtenemos como resultado 16 posibilidades. Lo siguiente que debemos hacer es asignar los valores a nuestras proposiciones simples para poder resolver el resto de la tabla. Para ello tomamos nuestra primera proposición, en este caso P, y la llenaremos la mitad de ellas con el valor verdadero y la otra mitad con el valor falso, por lo que serían 8 verdaderas y 8 falsos. Para resolver la siguiente debemos utilizar entonces la mitad de la columna anterior, por lo que en el caso Q tomaríamos la mitad de 8, que serían 4, e iríamos 4 verdaderos y 4 falsos. En caso de R iríamos 2 y 2, y en el caso de S 1 y 1, y lo repetimos sucesivamente hasta completar la tabla. Para finalizar utilizaremos las distintas tablas como la de la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional para determinar el valor de las operaciones lógicas. Por ejemplo, si tenemos P, conjunción de Q, y vemos que tanto P como Q son verdaderas, viendo la tabla de la conjunción, sabemos que el valor de esta expresión sería verdadero. Para el caso de la siguiente columna donde tenemos P y Q, entonces R, para resolverla utilizaremos los valores que le asignamos a R y el valor que obtuvimos de la columna donde resolvimos P conjunción de Q. Utilizaremos nuestra tabla y obtendremos el valor que le corresponde, y así procederemos a resolver el resto de nuestras operaciones. Lo único que falta para finalizar sería demostrar mediante inferencia lógica la conclusión de una serie de proposiciones.
En este caso vamos a llegar a una conclusión R teniendo como premisa número 1 P y Q, entonces R. Como premisa número 2 P y Q, todo negado, entonces S. Y como premisa número 3 S negado. Sabiendo que el método MPP consiste en tener una proposición y analizarla con el antecedente para obtener el consecuente, y que con el método MTT tenemos una proposición y la analizamos con su consecuente negado para obtener el antecedente negado, podemos fácilmente resolver esta inferencia. Para ello unimos la proposición 2 y la 3 y utilizamos el método Toledo-Tollens para obtener como resultado una premisa 4 que diga P conjunción Q. Con esto ahora lo podemos unir con la premisa número 1 para utilizar el método MPP y así obtener como premisa número 5 R, lo cual sería nuestra conclusión final, ya que era lo que teníamos que demostrar.